Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús les dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La tradición de la Iglesia ha desarrollado una doctrina que tiene evidentemente su fundamento en la misma Escritura y que se puede nombrar como la doctrina de los sentidos bíblicos. En la Sagrada Escritura encontramos diversos niveles de significación que la tradición resumió en los 4 sentidos clásicos: el sentido literal, el indicado por el texto bíblico de modo directo, por así decirlo, y los otros 3 sentidos espirituales, es decir, el sentido que adquieren por voluntad divina las realidades señaladas por el texto bíblico. Estos sentidos espirituales son el alegórico, o sea, un hecho que nos lleva hacia otra realidad, por ejemplo, el diluvio, que fue indicado por el texto bíblico, que está contado ahí en el texto bíblico, es un signo del bautismo en donde se elimina también lo pecaminoso, pero en nosotros. El sentido espiritual moral es cuando las historias bíblicas iluminan la vida cristiana, como por ejemplo esa disponibilidad que tenía Abraham de sacrificar incluso a su hijo único Isaac, nos impele a nosotros a la oferta total de todo lo nuestro a Dios. Y el último sentido espiritual, el tercero, es el anagógico, que tiene que ver con las postrimerías, con los últimos tiempos, es decir, las cosas indicadas en la Escritura como sucedidas en la época, por ejemplo, de Cristo o en el Antiguo Testamento, en un tiempo pasado, se vuelven signo de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Los nombres y divisiones de esta doctrina varían según los diversos autores eclesiásticos, pero es unánime el hecho de que la Biblia tiene diversos modos de comprensión y también diversos modos de aplicación. Si buscamos el sentido literal del Evangelio de hoy, podemos decir simplemente que Jesucristo resucita a un difunto y muestra así otra vez y de modo claro su divinidad, su poder sobre la vida y la muerte. Pero ese hecho histórico, el del pasado, la resurrección que obró Cristo en este joven, tiene también un sentido espiritual moral, es decir, puede iluminar nuestra vida cristiana de modo que nosotros veamos que lo que Cristo hizo en aquel joven y en aquella época, puede hacerlo nuevamente en el tiempo presente en mi persona. Lo mismo, resucitar a una persona o algo análogo como, por ejemplo, darnos la vida espiritual nuevamente si es que la perdimos por medio del pecado. Cristo, que resucitaba muertos físicos, puede resucitar también a los muertos espirituales, dándoles su perdón, porque Él es Dios. Él puede resucitar muertos y perdonar pecados, y eso solamente lo puede hacer Dios. Y lo segundo, la resurrección espiritual, es más importante que lo primero, que el milagro de la resurrección. Eso lo manifestó Cristo, por ejemplo, cuando hace otro milagro, el del paralítico, la curación del paralítico, que lo hace luego de haberlo perdonado, y los fariseos van a decir: ¿cómo puede perdonar si solamente Dios perdona? Y para demostrar que tiene poder para perdonar, porque es Dios, va a hacer la curación del paralítico. Y por eso Cristo va a hacer milagros tremendos, por ejemplo, resucitar a un muerto, para mostrar su divinidad, y esa divinidad, la revelación de su divinidad, nos da a nosotros esperanzas de ser perdonados. Cristo es Dios y Él nos ofrece su perdón. El sentido literal es el primero y sobre el cual se fundan los demás sentidos espirituales, pero en cierto modo no es el más importante.
Cristo no quiere simplemente que conozcamos lo que hizo para admirarnos y admirarlo a Él. Él quiso que eso quede testimoniado en la Sagrada Escritura para que todos los hombres de todos los tiempos entiendan quién es Él. Es el hombre Dios que puede con su sola voz hacer revivir a los muertos. Es el que puede sanar todos los corazones y devolver la vida espiritual sobrenatural a los pecadores. Y por eso, si tuvimos la desgracia de caer en pecado mortal, escuchemos, como dicho nosotros, yo te digo, yo te ordeno, levántate. Es decir, yo te perdono y te doy otra opción más, nos dice Cristo. Si tuvimos que vivir una situación pecaminosa o somos esclavos de algún vicio, escuchemos, como dicho nosotros, ese yo te lo digo, levántate. Con mi gracia es posible salir de cualquier situación, ya que puedo hacer de las piedras, puedo hacer hijos de Dios y también puedo dar vida a los muertos. Y por eso puedo también tomarte de la mano y alzarte dándote la vida sobrenatural y las virtudes que te sostengan en el bien obrar. Que las historias de la Sagrada Escritura nos hablen de aquel hombre Dios que tenemos cada día encerrado en el sagrario por nuestro amor y que desde ahí, en la modestia y en la humildad de las especies del pan, está con su omnipotencia divina para decirnos una y mil veces, yo te digo, levántate.